Es una pena que la producción de Revista 110 no prepare productos a propósito de situaciones, porque de ser así, nosotros hoy tuviéramos un invitado que podría opinar perfectamente sobre un asunto del que hoy día él no está enterado. Pero lo quiero mencionar porque a veces parece que es útil comunicarse con los invitados para informarle. ¿De qué yo estoy hablando? Estoy hablando de que el licenciado Francisco Cruz Pascual es miembro de la Fuerza del Pueblo, es miembro de la Comisión Central de la Fuerza del Pueblo y debe de ser el secretario de Asuntos Educativos y Cultos, porque antes teníamos Educación y Cultos, el Ministerio Educación, de Bellas Artes y Cultos, sí. Me estoy refiriendo, Francisco, a que recientemente el obispo de Baní se pronunció con respecto a la reforma constitucional, aparentemente incursionando en un terreno de tipo político constitucional, siendo un obispo y teniendo derecho como dominicano y como pastor a opinar sobre esos temas, le hizo un señalamiento al gobierno o a los reformadores, y el consultor jurídico Antoliano Peralta le contestó. En el día de ayer circuló la respuesta del obispo de Baní a el consultor jurídico. Desgraciadamente, ese es un tema que no lo tengo a mano y que quisiera que en los días que vienen usted se entere y volver a tratar el tema de cómo deben de ser las relaciones gobierno-iglesia. Deben de ser, ya que República Dominicana tiene un historial que desde el mismo descubrimiento, las iglesias han tenido un papel en la educación muy, muy importante. Sí. Le damos la bienvenida con esa, no fue con una postdata al revés, ¿verdad? Francisco. Eso fue un colofón. Un preámbulo. Ustedes en la Fuerza del Pueblo están organizados más o menos con la misma estructura del PLD, es decir, hay un comité político, un comité central y los secretariados. Sí. La estructura es la misma, viene desde el PRD, viene desde cuando don Juan Bosch fundó el PLD. Están las mismas que el presidente lo tienen allá, el presidente del PLD. Sí. Bueno, esas estructuras partidarias son el organigrama que se formó en Cuba cuando se fundó el PRD. Era una copia del PRI y del PRD cubano. Entonces, esa estructura hasta hoy ha perdurado. Es una estructura que tiene una cabeza que se llama en el PRD comité, en el viejo partido comité político, y en el nuestro se llama dirección política. El comité central del PLD, que es el mismo que es la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Y nosotros hemos ampliado el secretariado. Los tradicionales, como por ejemplo el que yo dirijo desde 1992, que es Culto, hemos fortalecido esa área trabajando el sector externo, no solamente en la estructura partidaria. Estamos trabajando en un frente pastoral donde estamos afiliando 1000 pastores. 1000 pastores también, no solamente de pastores, aquí se le dice al área evangélica, evangélica protestante, a los hermanos que se fueron de la Iglesia Católica. Yo soy católico. Ahí también caben los diáconos y los directivos de base de la Iglesia Católica. Entonces, esos 1000 estamos trabajando sobre su
aglutinamiento para cuando llegue el día de las elecciones poder trabajar el área. Estos 1000 es como un consejo ecuménico, es decir, de todas las religiones, ¿verdad? No, esos 1000 son la fuerza cristiana de Leonel Fernández y de la fuerza del pueblo. Eso es. Bien. Pero además estamos trabajando en culto en esa área. Casi nunca me preguntan sobre eso, porque siempre voy a hablar de política y de educación. Pero esa área es muy importante para el desarrollo de los partidos políticos que tienen que adecentar sus ejecutorias. Aunque mucha gente me dice, bueno, pero también las iglesias están desprestigiadas porque en el nuevo orden mundial todo lo que es estable, que tiene tradición, está siendo desprestigiado para desmontarlo. Bueno, pero hay muchos modelos evangélicos y cristianos católicos que pueden ayudar mucho a la política. Una opinión personal, muy personal, Francisco. Como hay la convicción de que hay una desacralización de la política, es decir, sacar las iglesias y las religiones de la política, eso no ha podido ocurrir. No ha ocurrido porque todavía, ¿hasta qué punto tú estimas que los pastores de todas las iglesias, porque un pastor es un obispo, es un sacerdote, es un diácono, es un pastor de la iglesia Asamblea de Dios, de todas las iglesias, hasta dónde tú crees que ellos pueden influir en la elección de personas idóneas para dirigir el país? Bueno, dirigir el país desde el punto de vista moral, es decir, levantar la moral de la política, que está muy abajo en todo el mundo, no solamente es en América y la República Dominicana. La moral ha dejado de ser el norte, levantar la moral de muchos dirigentes políticos. Pero la moral es tan importante, Julito, que la moral es esencial para que la gente tenga la frente en alto y se sienta orgulloso de lo que está haciendo. No se esconda, no esconda su proceder. Entonces, eso es importante. La ética, que es el día a día de la vida, es decir, cómo tú vives, eso es la ética, cómo tú vives de acuerdo a los preceptos con que te criaron, de las normas establecidas, eso lo lleva mucho un pastor evangélico y un cura. Lo que pasa es que en ese papel de desprestigio en la sociedad de lo que es estable, de lo que es cultura, hemos maximizado lo malo y lo bueno lo hemos minimizado. Entonces, cuando ocurre algo malo, que lo hace un pastor o que lo hace un sacerdote, eso es lanzado por todas partes. Pero todos los días ocurren miles de cosas buenas, pero esas partes quedan escondidas. Justamente a esas partes. La pregunta, te confieso que no es una emboscada. Sí. Es sencillamente tu opinión como persona o como dirigente de un partido o como encargado de cultos de un partido. Recientemente, el presidente de la República parece que a sugerencia de su canciller se le ocurrió la infeliz idea de, en medio de una crisis bélica entre Rusia y Ucrania, hacerle un llamado, casi una conminación a una gran potencia que es Rusia, y decirle que abandone sus ideas para invadir Ucrania. Yo estoy seguro que eso no emanó de él. Y tanto es así que al otro día de hablar de eso, la Embajada de Estados Unidos felicita al gobierno por esa posición. Es decir, que nosotros, si es cierto que estamos supeditados a los poderes fácticos en este país, como son Estados Unidos, las iglesias, los ricos, las multinacionales, tenemos en un momento dado
que tener cuidado cuando entre ellos hay problemas. Por ejemplo, los diputados de ustedes y los senadores, cuando se toca el tema de las 3 causales, ¿cuál es la orden del partido? Las 3 causales. Sí, las 3 causales. Hay mucha pregunta ahí. No, una sola pregunta. Eso. ¿Cómo van a votar cuando se hable del aborto? Bueno, mira, desde el punto de vista, es la misma posición que teníamos nosotros en el viejo partido. El legislador nuestro que vote a favor del aborto y el legislador nuestro que vote a favor del matrimonio gay está en contra de los preceptos fundamentales del pueblo dominicano y por lo tanto va a ser sancionado porque nosotros defendemos la vida y defendemos la familia. Estamos en eso bien claros desde cultos. Con eso no tenemos nosotros ningún tipo de temor a plantearlo. Nosotros estamos en contra del aborto y también estamos en contra del matrimonio. Pero cuando gay. gane el doctor Fernández en el año 2024 y en la toma de posesión se extiendan invitaciones a países amigos y el Partido Demócrata de Estados Unidos envíe a una pareja homosexual casada como representante de ellos, ¿ustedes lo van a aceptar? Claro que sí, porque hay que respetar la diversidad. Nosotros no somos homofóbicos, ni somos neonazis. Nosotros defendemos los derechos. Tienen derechos los homosexuales y tienen derechos las lesbianas y tienen derechos también. Todo ciudadano tiene derecho. Y eso no es antinatura. Bueno, nosotros somos católicos. En la República Dominicana, y lo he dicho muchas veces, eso, es un país, después de Israel, es un país que tiene muy presente la presencia de Dios. Lo primero es que en su escudo tiene la Biblia abierta. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo segundo es que tiene un lema, Dios, patria y libertad. Lo tercero es que ese escudo tiene una cruz. Además, la cruz cruza la bandera dominicana. La República Dominicana debe ser la última nación que apruebe el matrimonio gay y que apruebe el aborto, porque es una nación que nació con Dios, patria y libertad como lema. Nuestro padre fundador lo colocó ahí. Yo digo siempre que con el tiempo, así como quitan el escudo, ponen la bandera sin el escudo. Aquí hay una bandera con el escudo. El escudo dice Dios, patria y libertad. Pero la mayoría de las banderas que veo en las oficinas públicas, en los escritorios, no tienen escudo. Porque quieren quitar el escudo. El escudo tiene que ser quitado. Entonces yo digo que nosotros seremos, desde mi punto de vista, quiero yo, Francisco Cruz Pascual, que sea la última nación, porque ellos van a vencer. Van a vencer, eso es irremediable. Van a imponer la política que tienen concebidas, pero esas políticas, el pueblo dominicano que es eminentemente cristiano, desde su fundación, y ahí es donde está la diferencia radical con nuestro hermano país de Haití. O sea, somos cristianos, es decir, es una cultura basada en las primacías de la Iglesia Católica. Bien, Francisco, a opinión suya, ¿bajo qué jurisdicción ministerial debe estar el Ministerio de Culto? ¿De Relaciones Exteriores o de Educación? De Educación. Trujillo la tenía Relaciones Exteriores. no primero, pero después la pasó. A Educación. No, antes de la reforma del 51, él la pasó a Interior y Policía. A Interior y Culto. Sí. Ajá. Bien. Y luego, con la reforma que cuando desmontaron a Hostos en el 51, con la ley 2909,
montaron entonces la ideología cristiana en la Escuela Nacional. Con lo cual, creo que cometieron... La historia y la razón de la presencia de cristianos no católicos se origina durante la ocupación americana, que Sí. es que viene la principal En el 16. ola de iglesias cristianas desde Estados Unidos. La de los católicos llegaron en las carabelas. Con Colón. Pregunta, pero el aporte de la Iglesia Católica en educación es grande. Sí. Yo le pregunto, siendo tan importante el aporte en educación, tienen 5 universidades, tienen cientos de colegios, ¿usted mantendría la no revisión del concordato? Hace tiempo que el concordato no existe en la realidad, porque desde el 2004 existe un secretario de Estado que dirige la parte no católica, maneja fondos para trabajar con las iglesias no católicas. Yo pienso que el concordato es un documento que no tiene validez. Las iglesias evangélicas tienen los mismos derechos que las iglesias católicas. Es un contrato. Ahora. Está muerto eso. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Ese es un problema que mucha gente utiliza en contra de la Iglesia Católica. Muchos pastores evangélicos que están equivocados en cuanto, porque no han leído bien la historia dominicana y empiezan a atacar el concordato. El concordato hace tiempo que no funciona tal y como Trujillo lo concebió. Hace tiempo, Balaguer, que era un maestro en salir de los problemas, manejó muy bien eso. Cultos, Jacín, Cultos está en educación, segregado, abandonado como dirección. Oye, Sí. antes era Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Cultos. Llevaron cultura, hicieron un ministerio, y Cultos lo han dejado como una dirección general infuncional. Bien. Francisco, en el caso de la palabra reelección, es decir, que un gobernante en tiempos de democracia, es decir, que haya elecciones, permanezca más de 3 periodos en el poder, a veces resulta desde un punto de vista incómodo, pero también tiene sus beneficios. Usted tenía que Balaguer y ahora Leonel Fernández no tienen que hacer programas de gobierno, porque todo el mundo sabe por dónde vienen o por dónde venía Balaguer. Y la pregunta es la siguiente. Leonel Fernández, a veces en forma velada, hace pronunciamientos que dejan claro que la experiencia es importante. Cuando le hace señalamientos al gobierno de que tal o cual cosa no ha sido correcta, porque el haber estado 12 años en el poder a veces hace que los presidentes se conviertan en psicólogos sociales y conocen al ciego durmiendo y al cojo sentado. Pregunta, ¿qué nuevo van ustedes a presentarle a este país con esa candidatura? Con la de Por lo Fernández. menos, sí, háblame en Cultos. Con la de Fernández, bueno, mira, nosotros tenemos en Fernández un valor enorme de experiencia. La República Dominicana es una nación que está en vía de desarrollo y los planes de Leonel Fernández son planes de visión de largo plazo, de desarrollo de la República Dominicana. Lo demostró en el primer gobierno y en los 2 posteriores. Esa experiencia no se puede desperdiciar. Tú ves lo que está pasando en Ucrania. Ese presidente que tienen los ucranianos
¿Tú crees que ese golpe de Estado y ponerlo a él ahí, que es artista, o sea, tiene una experiencia de Estado, muchos errores cometidos, ahí está la cosa. Es decir, los errores que se cometen por la falta de experiencia son enormes. Ahora, yo no estoy en contra. Pero Leonel aprendió en Yo no estoy en la contra, presidencia. pero tenía condiciones, es decir, tú no puedes, porque también Danilo no tenía experiencia, pero Danilo, Sí, pero Danilo tuvo 8 años al lado del otro. sí, pero cometió muchos errores. ¿Por qué? Porque cada presidencia es particular, cada persona tiene su impronta que la quiere colocar. Entonces, en esa colocación de la impronta, ahí es que tú cometes los errores que ayudan tu carrera o la perjudican. Leonel es un capital, no solamente para la República Dominicana, sino para toda América Latina. Es un capital de intelecto, de propuestas y de salida de crisis. Es decir, es un hombre que maneja crisis. Y por eso nosotros tenemos a Leonel como la bandera de triunfo del 24. Es por Es eso. decir, que Leonel Fernández, hasta que se muera, Leonel va a gobernar sí, 4 porque años. va a tener más experiencia todos los días. 2024-2028. 28, 32, 36. No. Dile a él. Y después Omarcito. No. Claro. Sí, después Omarcito. No. Mire, Mira, este es un pueblo sabio. Este es un pueblo sabio. Este es un pueblo que sabe cuándo tiene que cambiar. Este es un pueblo sabio. Juan Bosch decía que el dominicano que no da para cura da para su obispo. Este es un pueblo El sabio. dominicano Mire. cambia cuando se harta. sí. El dominicano Mire, cambia. cansa. Usted Sí. como secretario de la parte de cultos, precisamente, ¿no ve usted desde la perspectiva de la fuerza del pueblo y el papel que desempeñan los representantes de ciertas confesiones religiosas actualmente en lo que es el gobierno? ¿No cree usted que quizás es un abuso como que nada más se esté buscando el manto de los representantes de la fe en algunos aspectos cuando se quiere hacer una comisión o cuando se quiere dar una imagen de transparencia en cualquier comisión? Sí, eso es verdad. Pero los dirigentes toman decisiones para participar en comisiones. Es decir, ellos tienen el libre albedrío de decir que no o que sí, aceptan, bueno. Pero que decirle que no al poder es muy difícil a veces. Bueno, es difícil. Por ejemplo, ¿tú crees que fue beneficioso o no toda la mediación que hizo Agripino durante toda su vida? Para mí fue muy beneficiosa. Sí. Porque participó en cuestiones muy importantes para la República Dominicana. Cuando López Rodríguez tenía una incidencia sociopolítica en la República Dominicana, era importante, porque cuando hablaba tenía un carácter de toma de decisiones, ayudaba a los gobiernos. Ahora, yo sí creo que llegó el momento de que el mundo cristiano, sus liderazgos, digan qué quieren ellos de los gobiernos. O sea, qué quieren ellos de los gobiernos. No solamente que cada 4 años se vayan a utilizar para fines de adeptos, de votos, pero ese es un papel de ellos. Es decir, ellos deben tratar, y a mí esa es mi prédica, deben tratar de que los gobiernos, el Estado, tenga políticas para el mundo cristiano, políticas claras, el mundo social, el mundo de las ayudas sociales. ¿Tú crees que no sería más fácil y más transparente y más justo hacerlo a través de las iglesias? Que son los que mejores conocen la necesidad. Perfectamente. ¿Quién sabe más que un cura y que un pastor lo que está pasando con la miseria de la República Dominicana? Sí, eso es así, pero yo me preocupo porque si usted comienza hoy, 3 años, a tener contacto con todos los pastores de cientos de iglesias, que con las católicas pueden sumar hasta miles de iglesias y parroquias, y ellos comiencen a hacer campañas subliminales en sus parroquias. Cuando esa gente le digan a usted, Francisco, ganamos
nosotros queremos una sola cosa, que todos los beneficios que tiene la Iglesia Católica nos la den a todas las iglesias cristianas. ¿Qué usted le va a decir? Usted me prometió eso. Bueno, usted no le está prometiendo eso. Pero hace tiempo que en el mundo evangélico y el mundo católico se está trabajando una ley de libertad de cultos que no termina de enviarse al Congreso. Yo creo que una de las cosas que faltan, Julito, para que esa problemática, ese conflicto se resuelva, es una ley de libertad de cultos. En la República Dominicana hay libertad de cultos, pero tú entras, por ejemplo, a la página del Departamento de Estado y dice que no hay libertad de cultos, porque no hay una ley de cultos. Entonces, esa ley debe ser trabajada. La Carta Magna nuestra dice que hay libertad de cultos, pero no existe una ley que regule la libertad de cultos. Sí, pero que aquí tú lo acabas de decir al principio. El único país del mundo que tiene un evangelio y una cruz en el centro somos nosotros. No estamos en la Constitución, pero estamos en la esencia de los símbolos patrios. En la cultura. Eso no hay que determinarlo. Y no dice católico ni es cristiano. Es cristiano, sí Bien. mismo es. Sobre esas demandas, tú le vas a decir que a la iglesia le conviene un gobierno como el de Leonel Fernández, igual al de los 12 años de él, o ustedes tienen algo más que ofrecer. Nosotros tenemos, claro, el país ha avanzado. Nosotros tenemos un plan de gobierno para el área de cultos. Entre ellos está trabajar la ley de libertad de cultos y tratar de que los procesos de ayuda social se transmitan a través de las iglesias más importantes de República Dominicana. Eso es lo que yo tengo como experiencia el Ciclón George, donde manejamos una serie de ayudas a la población más pobre afectada por el ciclón a través de la Iglesia Católica, a través de las iglesias evangélicas. Y eso fue un éxito. Eso no se volvió a repetir. Entonces lo bueno tiene que ser repetido. Tú decías ahorita que lo bueno no se cambia. No, José Israel decía eso. Pero lo bueno también cansa a veces. ¿O se gasta? Se desgasta lo bueno. Porque a lo bueno también hay que trabajarlo. Mira, los cristianos, y esa es una pregunta, fue tu primera pregunta, la voy a contestar de último. Los cristianos estamos llamados a participar en la política. Lo hizo en Puebla, en México, Pablo VI en los años 60, 70. Pero el mismo origen del cristianismo nace, ¿dónde? En Roma. Es Constantino que le da la forma. El Estado aceptó a Jesucristo a través de su bautismo. Es decir, la política está ligada a la religión, no solamente al cristianismo, porque la religión es un ente socializador. La sociedad es socializada por las prédicas de los evangélicos y de los curas, en el caso de la República Dominicana. Sí, pero mire, también dentro de lo que es la sociedad multiconfesional, podríamos decir, que sería lo que, así como, si vamos hacia la modernidad hay que llegar a eso. Sí. Hay que tomar en cuenta también que que está en ciernes una sociedad de gente que profesa la fe islámica, los musulmanes, y tenemos también una incidencia del vudú. Claro, en la República Dominicana hay muchos árabes y mucha gente que profesa. No son miles, pero hay cientos de personas que son musulmanes, que adoran a Buda. Bueno, hasta Hare Krishna, por ejemplo. Yo vi ahí que el Lidio Cadé ahora es Krishna. Sí, pero tenemos una población haitiana grande también. El vudú. Pero es que ese sincretismo cultural del budismo es parte de grandes poblaciones en la República Dominicana. Eso no se puede negar. Porque Haití es nuestro vecino más cercano. Esa frontera hace una transculturación hacia la República Dominicana. Eso es innegable. Lo que tenemos que hacer es que el Ministerio de Cultura maneje eso como tiene que manejarlo. O sea, porque eso es folclore. Y el folclore atrae turismos. Turismos con ese de todas partes. Turistas. Entonces, eso es importante. Pero hay que hacer un trabajo. Cultura tiene que hacer un trabajo
porque la cultura dominicana es tan rica, en música, por ejemplo. Nada más se habla de merengue, de perico ripiado y merengue, pero aquí hay una riqueza increíble, producto de nuestras mezcolanzas de razas, como el carabiné, el pan bichelé, un paquete de cosas, la mangulina. Es decir, cultura tiene que trabajar mucho. Es decir, el teatro, que fue el instrumento de liberación de Duarte ideológico, se ha abandonado en República Dominicana. El teatro popular, yo siempre me acuerdo de una persona que hacía teatro rodante, el Pera, por ejemplo. Sí. Eso se dejó de hacer. Eso es importante. La escuela dominicana debiera tener la cultura, el arte, el deporte como fundamentos, porque es básico para que el individuo se forme integralmente. Bien. Bien. Ese tema que le trató Carlos sobre la presencia de iglesias diferentes a las tradicionales, Claro. eso merece otro nivel que no solamente posiciones de partido. Claro. Porque a veces iglesias que son muy buenas la etiquetan por acciones. Por ejemplo, el islamismo, la gente piensa que se impone con la guerra. Y no es así. Y no es así. Pero resulta extraño que en un pueblo como Haití hayan hecho 17 o 18 iglesias islámicas, Sí. Mezquita. sin ningún tipo De control. no, y de militancia y de feligresía. Entonces, cuando tú ves esas cosas, tú tienes que averiguar. Ustedes hicieron una universidad en Cabo Haitiano, Sí. en un país donde a lo mejor hacía más falta una maternidad en la frontera, pero el criterio de OISOE fue una universidad en Cabo Haitiano, posiblemente para evitar la cantidad de haitianos que se estaban inscribiendo en universidades dominicanas. Y que se están, eso no lo ha evitado. Oh, sí. Por ejemplo, yo soy vicerrector de la Católica Santo Domingo, de la universidad. Bueno, tenemos cientos de haitianos que estudian. ¿Usted es vicerrector? Sí, que estudian con nosotros. Es decir, eso es fantástico, porque cuando yo veo a esos jóvenes de la clase media alta de Haití y de clase baja con beca, que vienen aquí a estudiar, y se van, o sea, no se quedan aquí, es decir, van a su país a ayudar al desarrollo de Haití. Eso es muy importante. ¿Y es compatible una vicerrectoría católica con un secretariado de culto de un partido? Es compatible, yo tengo ya ahí 30 años en esa. ¿Que usted tiene las dos cosas? Sí, yo tengo, desde el 92 estoy yo en la Católica, desde el 2000 soy vicerrector, y bueno, hasta que quiera el episcopado estaré ahí. No pienso jubilarme. Este es un estado laico, ¿verdad? Este es un estado laico, claro. A la Constitución no hay que tocarle ese tema. No hay que tratar ese tema. Bien. Ese tema, creo, y ningún otro. La Carta Magna debiera dejarse tranquila. La Carta Magna es algo que ha sido muy maltratado por los gobiernos en los últimos años. Y debiera dejarse tranquila la Constitución dominicana. Porque el pueblo dominicano quiere vivir en paz, no quiere esa posición del presidente Abinader, muy correcta, de decirle a Danilo Medina y a Leonel Fernández: ustedes dos modificaron la Constitución y a mí no me lo quieren permitir. Se lo señaló, pero los dos la hicieron. ¿Cómo tú calificas ese pronunciamiento? Bueno, mira. ¿Fue correcto? Sí, sobre todo que él no va a tocar la parte electoral. En el caso de Leonel Fernández se hizo una consulta extraordinaria. Pero ese asunto de los pronunciamientos para darle libertad al mundo judicial, eso está en una mesa de discusión, está en el CES, se está discutiendo. Nosotros lo que no queremos es que la Constitución de la República se ponga de nuevo como un pedazo de papel que no tenga ningún tipo de poder y de cultura en las psiques del dominicano. La Carta Magna
es algo sagrado en un país. Bien. Licenciado, sí es sagrado, pero ustedes la tocaron y completita, hicieron una nueva. Pero era pero fue necesario. Leonel, No, el pero semidios. Oye, pero eso tuvo ¿cuántas vistas públicas? Sí, está bien. Y tuvo una concertación. Pero este a gobierno nivel- ha convocado a todo el mundo para que opine y lo que hicieron fue escapar. Pero ese tema solamente quería... Mandó una lista de lo que quería. Licenciado Era un menú. Francisco Cruz, se queda un tema pendiente, Sí. que usted es educación y culto. No, yo soy culto solamente de educación. ¿es Josefina quién? Pimentel. Bien. Sí. Josefina Pimentel. Sí, pero yo soy un educador. Yo duré 40 años en el sistema educativo dominicano. Gracias por estar aquí y no se pierda. Quedamos de volver a hablar Seguro del tema del que- obispo de Baní, una persona extraordinaria, con muchas capacidades. Sí, pero vea las dos cartas. Las dos cartas, claro. Bien, gracias. Muchas gracias a usted.